Les agradecemos por sumarse a esta charla nombrada ¿Cómo es un programa de mejoramiento de maíz? De alfa a omega, a cargo del ingeniero Alejandro Guenín. A lo largo de la presentación van a poder, les recomendamos que nos vayan enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas. Y al finalizar la presentación de Alejandro, se las voy a ir pasando las preguntas y en base a cuántas hayamos recibido, cuánto tiempo nos quede, vamos a tratar de poder responderles todas sus preguntas. Además, les recuerdo que en el menú superior, en la página principal, hay una sección llamada Asistentes, donde pueden buscar a los oradores, en este caso Alejandro, si está registrado en el Congreso, y a través de la misma van a poder chatearle y poder hacer alguna otra pregunta, si les quedó alguna duda. No olviden que hay también un espacio en APRESID, dentro del hall comercial, donde van a poder ver entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de institución y contenido exclusivo. Para seguir el Congreso en las redes, está el hashtag Congreso APRESID. Y ya a continuación les voy a presentar brevemente a Alejandro Guenín para dar inicio a su presentación. Alejandro es ingeniero agrónomo, egresado de la Universidad de Loma de Zamora, realizó una maestría en genética vegetal en la Universidad Nacional de Rosario y actualmente es líder del programa de siembras tardías de KWS en Argentina. Ahora sí, lo dejamos con la charla. Mi nombre es Alejandro Guenín, les voy a contar cómo es un programa de mejoramiento de maíz de alfa a omega. A una empresa semillera la podemos dividir en 4 grandes áreas: genética, agroservice, producción y comercial. En este caso yo trabajo en genética, y dentro de estas áreas, genética es el rubro de una planificación y ejecución de tareas a mayor largo plazo. Es un trabajo intensivo, donde se hace en poca superficie, mucha inversión y se extrae mucha información. Para poner el contexto, un poco de historia de KWS, en 1856 se fundó en Alemania del Este, en 1945 se refundó en su lugar actual, donde está la central, en Einbeck. En el 55 empieza el breeding a nivel mundial, porque KWS no era una empresa de mejoramiento de maíz al principio. En el 72, a nivel mundial, se empezó a trabajar en biotecnología. Y en el 97, ya más actual, se funda KWS Argentina en Balcarce, donde está la casa matriz actualmente. En el 2005 se inicia el programa de mejoramiento de maíz en Chivilcoy, en provincia de Buenos Aires. Y en el 2011 comienzo a trabajar como asistente en el programa de mejoramiento. Cabe aclarar que yo no tenía muy claro la vocación como agrónomo que después descubrí que era el mejoramiento, y solamente entré para probar cómo era el trabajo, y yo les voy a contar después por qué me gustó tanto. En el 2012 comienza KWS en Brasil con un programa de mejoramiento y una empresa de comercialización de semillas. Y en el 2015 acá, en Córdoba, se inicia el segundo programa de mejoramiento de maíz en Argentina, donde se hace una integración del programa templado actual con el programa tropical de Brasil. Y el día de hoy yo soy el director técnico de este segundo programa de mejoramiento, con foco en siembras tardías en la región centro y norte del país. Bueno, para ubicarlo geográficamente, ¿dónde estamos? Como les comenté, la casa central está en Balcarce, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En Río Negro tenemos una estación de Winter Nursery. Winter Nursery significa servicios de contrastación a países europeos. Y luego, también dentro de la provincia de Buenos Aires está la planta de procesamiento de Manuel Ocampo y la primera estación de mejoramiento en Chivilcoy. La novedad sería la estación de breeding en Córdoba, que es donde yo trabajo, y les voy a contar describir este programa de mejoramiento. ¿Qué hago hoy en KWS? Como breeder soy el director técnico y me dedico a la planificación de los ensayos de híbridos experimentales y a la planificación de viveros de líneas para la selección de estas líneas. Por ahí, como saben de la facultad, un híbrido se forma por el cruzamiento de una línea hembra con una línea macho, manualmente, como se ve en las fotos en la presentación. Además de hacer esta planificación o la dirección técnica, soy un tomador serial de datos, usando conocimientos como la fitopatología, la ecofisiología,
Soy un estadístico amateur también, ya que para este trabajo se necesitan conocimientos sólidos de estadística, que por ahí en la facultad uno los toma como algo a pasar rápido y después se da cuenta que tienen una importancia muy grande si uno se dedica a esto. De hecho, profundicé mis estudios en estadística con una maestría en genética vegetal y además soy un viajante empedernido. Por lo que les voy a contar, es necesario tener relaciones tanto dentro del país como fuera del país y eso hace que viaje mucho como agrónomo y breeder. Bueno, respecto al trabajo, primero tengo que aclarar que es un trabajo de equipo a nivel global, entonces se forma un equipo de breeders globales, donde se hace un intercambio de variabilidad genética útil entre los diferentes programas de breeding, y digo que es elite porque nosotros intercambiamos líneas elite, no solamente germoplasma sin mejorar, sino ya germoplasma comercial o precomercial de otros países. Hacemos colaboración técnica entre otras regiones. Esto significa que algo que se desarrolla en otro país puede servir para acá, pero lo más importante es aclarar que hacemos una selección local. O sea que cualquier cosa que podamos tomar de otras geografías del mundo tiene que ser adaptado para esta región. Lo mismo pasa con los híbridos. Necesitamos seleccionar localmente para proveer al mercado de híbridos adaptados localmente. Y la pregunta de por qué y cómo comenzar un programa de mejoramiento, que como les mostré como algo histórico en el 2015, empezó formalmente este programa, lo primero que tuvimos que hacer es estos 3 pasos que voy a describir, que primero es definir el ambiente para el cual queremos mejorar un híbrido o híbridos, describir cómo es ese ambiente y el producto ideal, y relevar qué germoplasma tenemos o qué genética tenemos disponible para hacer esta tarea. Este es como el inicio del programa de mejoramiento. Para definir el ambiente, usamos técnicas de estadística medio avanzadas, que, por ejemplo, el análisis multivariado, donde si ven el gráfico, pueden notar que los 2 híbridos que dicen comercial 1 y comercial 2, híbridos viejos de la compañía, están asociados a los puntitos verdes y amarillos que representan las localidades de siembra temprana del sur y centro del país. Y los puntos rojos, que representan las localidades de siembra tardía del norte del país, están asociados a los testigos de la competencia. Y eso quería decir que nuestros híbridos no estaban adaptados o no tenían problemas en esas localidades. Esto nos da noticia de que teníamos ese problema a resolver con un programa de mejoramiento. Entonces, una vez dicho esto, pasamos a describir los atributos del ambiente objetivo y del producto ideal que queremos tener para este ambiente. Para eso hacemos el relevamiento del ambiente priorizando las enfermedades limitantes, principales y secundarias. Y después del producto objetivo o ideal, también definimos los eventos biotecnológicos que necesitamos para atender este mercado. Finalmente, vamos a hacer un relevamiento del germoplasma disponible. Vamos a priorizar el germoplasma que tenemos para esta región, lo más adaptado. Vamos a buscar nuevas fuentes de germoplasma para suplir los defectos que necesitemos suplir. Y vamos a hacer una planificación de cómo introducir este germoplasma o esta genética nueva en el patrón heterótipo que estamos usando en la empresa. Por ahí es un poco complicado, pero sabemos que cruzamos líneas macho, líneas hembra, pertenecientes a grupos heteróticos distintos, entonces tenemos que mantener ese patrón o la distancia entre los grupos heteróticos. Ahora voy a describir un poco más de este proceso. Ahora, el programa de mejoramiento en sí lo podemos simplificar y describir en 4 grandes pasos o grandes áreas. Primero, la priorización de las líneas a cruzar para generar nueva variabilidad, para generar nuevas líneas. Luego, las líneas que generamos a partir de esta decisión las vamos a observar a campo, vamos a hacer una selección de ellas y pasarlas al próximo estadio, que serían las pruebas iniciales de híbridos. Después de unos años vamos a hacer el testing ya de productos finales, que ahora lo voy a ampliar un poco más. Respecto al primer paso, la priorización de líneas elite,
nosotros tomamos la decisión de qué líneas cruzar para generar nueva variabilidad. Luego de esto, hacemos envíos a contrastación para aplicar una tecnología o una técnica que se llama DH o producir doble haploides duplicados, donde tardamos aproximadamente 1 año y medio para generar estas nuevas líneas. La decisión de qué líneas recombinar normalmente la hacemos usando información de marcadores moleculares. Acá se puede ver algunas gráficas, algunos cuadros de cómo esa información de miles de marcadores moleculares se puede condensar y se puede usar para la toma de decisiones. Luego, en el segundo paso, se hace la selección de las nuevas líneas generadas. Esto se hace localmente en el ambiente objetivo, esto sería en la estación experimental en Córdoba, donde sembramos las líneas en infectarios y hacemos una limpieza por aquellos caracteres de mayor importancia o más fáciles de seleccionar. Por ejemplo, vuelco de raíz, resistencia a tizón, resistencia a cercóspora, etcétera. Esto también nos puede llevar otro año y medio, y digo año y medio porque cuento un verano acá localmente y después una generación más en contraestación, en otro lugar donde cuando acá es invierno nosotros incrementamos esa semilla para generar semilla nueva para la campaña que viene. Podemos ver algunas fotos a la izquierda de cómo se incrementa una línea de maíz, que es un proceso manual, donde polinizamos dirigido con sobres de papel madera, como se ve ahí, y logramos la autopolinización de una línea. A la derecha podemos ver un vivero de líneas en un infectario de tizón, en este caso, donde nosotros anotamos y seleccionamos cuáles son las mejores líneas para esta enfermedad en particular, por ejemplo. Luego, como tercer paso, ya hablando de híbridos, que es el producto que uno ve como productor, como agrónomo normalmente fuera de una empresa de semillas, pero dentro de la empresa de semillas nosotros vemos primero las líneas y luego los híbridos. Se hace el testing de estas líneas selectas por una línea del otro grupo heterótico para obtener un producto, posiblemente producto final. Estos híbridos se prueban en ensayos, en la red de ensayos local, y aproximadamente este proceso dura 3 años, se puede decir. Se aplican tecnologías como el marcadores molecular, selección genómica, que es algo bastante avanzado, pero que pueden preguntar a sus profesores de mejoramiento algún día. En estas fotos pueden ver primero a la izquierda cómo estos ensayos de híbridos se hacen en diferentes puntos del país y necesitan un montón de atención, aplicaciones con drones, aplicaciones con tractor y pulverizador, cosecha con una cosechadora experimental, siembra con sembradora experimental. Llevan mucho trabajo y donde agrónomos también forman parte del equipo que lleva adelante estos ensayos. A la derecha pueden ver 2 imágenes de cómo se produce esta semilla experimental. Nosotros la producimos en lotes aislados, donde un surco macho que se puede ver abajo poliniza 4 surcos hembra, en este caso, que es un ejemplo, donde la hembra se despanoja para que no se autofecunde y siempre va a ser polinizada por los surcos machos. Finalmente, vamos a hablar del testing de productos, donde ya los híbridos selectos son muy pocos y donde vamos a elegir unos muy pocos híbridos para que pasen a precomercial. Ya en este punto hacemos una caracterización de los productos, los conocemos mucho mejor y se puede decir que esta etapa dura aproximadamente 2 años. Como pueden ver en los gráficos de arriba, hacemos una descripción sanitaria de estos productos, donde vemos la estabilidad de la resistencia a tizón, cómo es la resistencia promedio a cercóspora, cómo es su perfil productivo, la producción en toneladas por hectárea respecto a humedad, que sería un equivalente a conocer su ciclo, a cosecha. Y como resultado de un programa de mejoramiento, luego de aproximadamente 7 a 8 años de la primera decisión tomada, se puede llegar a un híbrido precomercial, como para darnos cuenta de qué tan extenso es este proceso. Luego, la próxima etapa de la empresa Agroservice toma estos híbridos precomerciales
y aproximadamente tarda 2 a 3 años en llevarlos al estatus comercial. Simultáneamente a esto, producción aumenta los volúmenes de las líneas madres de estos híbridos y del híbrido en sí. Entonces, luego de mucha inversión y tiempo, se logra el producto que todos conocemos, el producto terminado, que es la bolsa que se vende comercialmente. Cabe aclarar que este proceso que yo describí como algo lineal, en realidad es un proceso cíclico y continuo, lo que nos permite liberar continuamente productos nuevos y superadores al mercado. Algo importante para describir de este trabajo como agrónomo, el trabajo de breeder, es que yo tengo interacción local con otros agrónomos dentro del equipo operativo de la empresa de genética, las personas que llevan adelante los ensayos de rendimiento o yield trials, las personas que llevan adelante la nursery o los viveros de líneas. Normalmente los equipos están liderados por agrónomos. También se interactúa mucho con el equipo técnico del programa de Chivilcoy, que es otro breeder, y también otro breeder de conversión a transgénicos, el puesto que yo antes ocupaba en la estación de Chivilcoy. O sea que desde agrónomo aprendiz pasé primero por conversiones a transgénicos, me especialicé en genética vegetal en una maestría y llegué a ser breeder actualmente. Y luego tenemos interacciones con otras áreas como avance de producto, agroservice, producción, marketing, en un equipo a nivel empresa local. Ahora, interacciones a nivel internacional, tenemos interacciones con el equipo operativo de la contrastación, o sea, otros países que nos dan servicios a nosotros para reproducir las líneas o los híbridos que queremos testear en nuestros veranos. Eso significa básicamente tener un verano continuo. Nunca hay un mes donde no haya maíz para nosotros activo. Significa viajar mucho, significa relacionarse mucho. Y lo mismo con el equipo técnico, o sea, con los breeders a nivel global, con los breeders en otras geografías, donde ellos comparten no solamente su germoplasma, sus líneas, sino que comparten estrategias, técnicas para todo el equipo global de breeders. Finalmente, cabe destacar que también tenemos un laboratorio de biología molecular, donde se aplica la tecnología de los marcadores moleculares y con el cual tenemos mucha interacción. Bueno, gracias por su atención. Les dejo una imagen a la izquierda de la central de la empresa Einbeck, como les comenté, y en uno de esos tantos viajes como agrónomo y breeder, me topé con la muralla china y la tuve que visitar, luego de aprender mucho sobre maíz en China. Y les dejo los contactos de los 2 breeders responsables de la empresa. Cualquier pregunta, a su disposición. Muchas gracias, Alejandro, por tu presentación. Y ahora me gustaría pasarte a hacer algunas preguntas que nos fueron llegando de la audiencia. Recuerden que vamos a tener 15 minutos de preguntas. La primera pregunta es, ¿qué diferencias así groseras existen entre el programa de mejoramiento de híbridos de tardíos con el de tempranos? Y creo que eso está dado por las características más relevantes de cada objetivo. Para siembras tardías, la estabilidad de los rendimientos, la sanidad de hojas sería lo más importante. Y en siembras tempranas, si hablamos de zona núcleo, tenemos que ir a rendimientos potenciales, o sea, máximos rendimientos, y hay algunos caracteres agronómicos que no son tan marcados en siembras tardías, por lo menos en el área de Córdoba, donde los problemas de vuelco y quiebre de caña, vuelco de raíz y quiebre de caña, en el programa de primera son más relevantes, por las características del ambiente principalmente. Y obviamente si hablamos de lo que es el norte NEA-NOA, ya pasa totalmente a otro plano e incluso empieza a jugar diferencias en el germoplasma, no solamente en el ambiente, sino que empieza a interactuar más germoplasma tropical en
en ambientes semitemplados, donde en el programa de siembras de primera no están así. Buenísimo, gracias. Otra pregunta así, asociada a esta, ¿están trabajando teniendo en cuenta espiroplasma en el programa de mejoramiento del norte? Claro. Espiroplasma es una enfermedad bastante trabajada y conocida para nuestros colegas en Brasil. Entonces, tenemos información de primera mano de ellos, del germoplasma que estamos trayendo, que estamos adaptando para esta región, lo cual nos da una ventaja porque no es solamente esperar a ver cómo reaccionan los materiales acá localmente, sino ya tener información de antemano. Y bueno, hay que decir que en el norte espiroplasma es importante, pero no es tan fácil de agarrar, por así decirlo, de escorear. Entonces hay que hacer muchas pruebas en muchas localidades para tener información segura de esa enfermedad y la resistencia de nuestros materiales. Saber que hay presencia en el lote para ayudarlos a poder seleccionar, si no es... Exactamente, es difícil. Por eso digo que tenemos la suerte de tener la información de nuestro programa hermano brasilero, que tienen problemas ambientales con espiroplasma muy importantes. Recuerdo haber visto ensayos o localidades donde los híbridos de la competencia estaban con un 70% de muerte de plantas por esa enfermedad. Era sí. brutal. Entonces, muy buena información se puede sacar del sur de Brasil en siembras muy tempranas, y eso nos sirve a nosotros para hacer mejoramiento. Buenísimo. Tenemos bastante, vamos a ver. Vamos. ¿Cuáles son los principales cambios en la eficiencia nutricional con el mejoramiento? Debe ser, o sea, la pregunta un poco pensando asociada con el mejoramiento, ¿qué ven en cambio los híbridos en cuanto a la eficiencia nutricional de las diferentes? Yo creo que eso es una pregunta difícil. No sé si a un programa de mejoramiento comercial ese nivel de detalle es relevante. Sí, por ahí es bueno conocerlo. Para eso se trabaja con universidades, se trabaja con grupos de investigación, donde podemos hacer algún estudio un poco más detallado. Pero a nivel de programa de breeding comercial, por ahí eso no es algo que se aborde realmente. Y uno cuando está seleccionando a través del rendimiento no puede ir cambiando esta eficiencia nutricional, o se va cambiando, quieras o no, uno indirectamente capaz que está seleccionándolo. Seguro, es totalmente así, pero para conocer realmente o científicamente los cambios, el problema, plantear un problema y encontrar algún cambio, hay que hacer estudios que normalmente no son trascendentes en un programa de este tipo, programa comercial. Y igual se conocen diferencias a ese nivel de diferentes fuentes de germoplasma, pero como decís vos, responde al hecho de que fueron mejorados o adaptados a ciertos ambientes. Por ejemplo, un germoplasma hecho o criado, por así decirlo, en el sur de Europa, en Italia, donde aplican 400 unidades de nitrógeno normalmente el productor, ese germoplasma está mejorado para esa condición. Normalmente es muy sensible a cualquier deficiencia nutricional, entonces son normalmente, por ahí si los traemos a nuestras condiciones son más susceptibles, pero eso más que un acercamiento científico son conocimientos prácticos de conocer diferentes germoplasmas de todo el mundo de la empresa. ¿Qué es más difícil, seleccionar por rendimiento o por sanidad? Por rendimiento, sin duda. Sanidad, es una opinión muy personal, pero sanidad apuntando bien las localidades, los ambientes, forzando alguna condición, es bastante simple. Creo que la heredabilidad del carácter es bastante alta,
comparado con el rendimiento, que tiene una heredabilidad media, donde no solamente se buscan los mayores rendimientos, sino tenemos que estudiar la estabilidad del rendimiento, y para eso hace falta invertir mucho dinero en ensayos multiambientales para conocer la estabilidad, básicamente. Y bueno, obviamente es la parte principal del programa y que se lleva la mayor cantidad de recursos. Después la parte sanitaria, con un poco de conocimiento, se puede abordar muy bien, de una manera bastante simple y directa. Buenísimo. Y relacionado a esto que nombraba justo, estabilidad, con el cambio climático, ¿cómo ven las estabilidades en los rendimientos? O sea, ¿cómo influye el cambio climático en la estabilidad? Cualquier cambio, sea por cambio climático, sea por un cambio cultural del productor, como fue la siembra de segunda en su momento, donde no era algo tradicional de la Argentina y en pocos años pasó a ser la mitad de las siembras de maíz del país. Esos cambios se pueden abordar desde el mejoramiento dando soluciones a las problemáticas. El cambio es, ok, empezamos a sembrar en diciembre, enero, algunos productores hasta en febrero en el norte. Bueno, ¿qué problemas nos encontramos? Se terminó los problemas de vigor inicial del cultivo, porque el cultivo se siembra con 20 y pico de grados de temperatura media, pero tenemos tal plaga, tenemos tal enfermedad, y eso se aborda con mejoramiento. La herramienta lo que te da es poder tomar cosas de otros lugares y aplicarlas a los problemas que tenemos localmente. No somos el único programa de mejoramiento a nivel global dentro de la empresa que se concentra en siembras tardías. Hay otras geografías que tienen las mismas problemáticas o comparten problemáticas con este programa. Entonces uno puede tomar germoplasmas ya adaptados, donde ya se resolvieron algunas de esas preguntas o de esas problemáticas. Obviamente hay otros que son muy específicos de este país, mal de Río Cuarto u otros. Sí. Buenísimo. Después, ¿existen programas de mejoramiento enfocados a calidad silera específicamente? ¿O se seleccionan del mismo programa de mejoramiento que los de selección de rendimiento en grano? Es una buena pregunta. Sí existen. De hecho, en Argentina nosotros tenemos un enfoque en silo, pero eso lo podría responder mucho mejor mi colega Julio Cerono, que también dio una charla en la Presid, donde él es el encargado de hacer mejoramiento también para silo. Se selecciona específicamente para calidad, se cruzan genotipos que ya son de buena calidad de silo. Entonces hay una línea de selección exclusiva para silo. Eso no es normal por ahí en todas las empresas, pero en KWS tenemos ese enfoque. Y a nivel global hay mercados, directamente diría hasta regiones, países enteros, donde lo más importante es silo, y el programa de mejoramiento entero está abocado hacia silo. O sea que sí, hay programas de mejoramiento para silo exclusivamente, tanto local como en el exterior. Después, ¿han visto algo de diplodia en hoja o en tallo en Argentina? O sea, ¿lo están considerando en el programa de mejoramiento? ¿Lo piensan considerar? Sí, en realidad consideramos cualquier problemática que podamos encontrar, obviamente priorizamos. Yo no diría que es una de las mayores prioridades, pero sí lo podemos observar y podemos, por ende, seleccionar en contra de eso. Sin embargo, probablemente para el programa de siembras de segunda, la enfermedad más relevante es tizón. También tenemos observaciones muy buenas de roya en el programa de primera, donde si me pongo desde mi punto de vista, donde tenemos una estación de mejoramiento en el norte del país y podemos observar y atacar ciertas enfermedades, por así decirlo, con selección,
También tenemos localidades al sur donde ponemos los mismos híbridos, las mismas líneas, y podemos ver su reacción a otras enfermedades que por ahí no todos los años tenemos acá. Antracnosis, roya o cualquier otra que podamos encontrar. Después, a ver, o sea, ¿cuánto tiempo tarda en salir un nuevo híbrido al mercado? O sea, de hacer todo el proceso y después, ¿qué atributos tiene que tener ese híbrido de calidad para que pueda llegar a salir al mercado? El tema años está tratado en alguna diapositiva. Desde que se toma la decisión de generar la variabilidad de recombinar dos líneas hasta que sale de breeding del área donde yo trabajo, posiblemente pasen 7 años. Y después empieza el trabajo de otras áreas donde lo posicionan a este producto esto puede ir para tal región porque tiene esta característica, porque tiene esta otra característica, porque adolece de una característica, de alguna característica. Y finalmente, una vez que está tomada la decisión de que ese híbrido es útil para el mercado, de que supera a nuestros híbridos comerciales y que compite con los otros del mercado, recién ahí se toman decisiones de incrementar las líneas o el básico y la de producción a gran escala. Y eso también lleva otros 3 o 4 años. Entonces estamos hablando desde que se toma una decisión de breeding hasta que sale, puede llegar a ser 10 años, 8 años, como muy rápido. Sin embargo, obviamente eso es un proceso cíclico y ya las decisiones se vienen tomando hace mucho tiempo. Lo que yo construí en conjunto con el otro breeder, un programa que ya estaba, digamos, un poco encarado, por así decirlo, con decisiones ya tomadas sobre esta problemática. Entonces, lo que hicimos es darle forma, hacerlo único, separarlo un poco en germoplasma del programa de Chivilcoy y continuar con la selección y la liberación de productos a las próximas áreas de la empresa. Después, ¿están considerando la velocidad de secado en un maíz tardío? Claro. Característica, velocidad de secado. ¿Están teniendo en cuenta o no? Sí, normalmente para responder esas preguntas, que también para tener conocimiento de eso hay que hacer mediciones, hay que hacer una inversión que por ahí en nuestra área no es donde se hace por ahí en la próxima área, en avance de producto o agroservice, donde ellos, al tener un número mucho más reducido de genotipos en pruebas, pueden conocerlos a un nivel de detalle mucho mayor. En el caso de mejoramiento, empezamos con un número inmenso de genotipos y hacemos zarandeos o selecciones a través de los años para ir reduciendo. Digamos que en el último punto de nuestro programa nos estamos quedando con un número reducido de híbridos, menos de 100 híbridos. Entonces ahí uno puede prestar atención y ver esa problemática. Medirla pocas veces, tratamos de sí, obviamente, medir el ciclo del híbrido, pero obviamente con eso podemos decir, tiene un secado más rápido, no tiene un secado más rápido, teniendo su floración. Pero no medir la tasa de secado y seleccionar para ese carácter en particular, eso se hace... Todos los filtros que pasan, sí, no lo tienen en cuenta, todos esos filtros, si no se hace al final, sería eso y se ve. Es que lo tenemos estimado, pero no lo medimos. La tasa de secado. Sí, el ciclo, obviamente, que es con eso podemos estimar qué tan rápido seca un híbrido, dicho de una forma muy bruta. Pues, en el mejoramiento acá en Argentina, ¿cómo están usando la biotecnología en la práctica para poder ayudar en el proceso de mejoramiento?
Es un programa de moleculares, sí, sí. Es bastante amplio. La genómica como pilar dentro de un programa de mejoramiento es importantísimo. El uso de marcadores moleculares, selección genómica, es rutinario y representa una buena parte de la inversión de un programa de mejoramiento. Eso se hace en conjunto con colegas que tenemos en la casa matriz, en Einbeck, en Alemania, donde nos ayudan técnicamente a aplicar las tecnologías de marcadores moleculares para tomar decisiones aplicadas al programa de mejoramiento. Dícese de selección genómica o selección asistida por marcadores para detectar tal gen mayor a tal QTL, si está presente, si no está presente en una línea. Para los transgénicos lo mismo, si es que está presente, si es que está puro, si es que no hay una presencia adventicia de algún otro transgen. Todo eso se hace apoyado en marcadores moleculares, en genómica. Después de otras ómicas, que salió este tema para Julio Cerono, el otro breeder, la pregunta estuvo. Sí hay investigación a nivel empresa, por ahí hay mucha investigación básica en casa matriz, donde tienen colaboraciones con universidades de toda Europa y también de todo el mundo, porque no solamente Europa, pero llegan a los programas de mejoramiento comerciales solo a las aplicaciones. Cuando ya está resuelto el problema, se tiene un producto o una característica positiva que se puede usar en un programa de mejoramiento para aplicarlo comercialmente. Entonces, ya esos acercamientos son más académicos y más de investigación en casa matriz. Me parece que de breeder a breeder esta, me parece. A ver, en conversión de una línea, si utilizamos un dador con el que genere heterosis, ¿es posible que luego de finalizar la conversión no genere una heterosis similar? Claro. Eso es así, es muy importante. Por lo menos cuando yo estaba a cargo del programa de conversiones a transgénicos, antes de estar en breeding, obviamente tratábamos de seleccionar los donantes de los transgenes más cercanos a la línea o padre recurrente, más cercanos genéticamente, porque era mucho más fácil, a través de las retrocruzas, recuperar la línea original. Si uno usaba un donante muy lejano genéticamente, o sea, que tiene mucha heterosis, como según la pregunta, costaba o más retrocruzas o, en el peor de los casos, la conversión no tenía la calidad necesaria. Y eso quiere decir, posiblemente, que el híbrido que uno reproduce, pero transgénico, no sea el mismo híbrido que uno tenía convencional. Porque las líneas el mejoramiento da líneas convencionales y nosotros, para sacarlas al mercado, las tenemos que convertir a transgénicos. En el caso de que sea así se requiere. Entonces, el proceso de conversión es muy importante y eso es un aspecto importante al inicio de la conversión. ¿Qué tan cercano genéticamente es el donante del padre recurrente? Facilita mucho las cosas, sí, es muy cercano. Buenísimo. Gracias, Alejandro. La última pregunta ya para finalizar. ¿Qué consejo le darías a futuros agrónomos o jóvenes profesionales que quieren comenzar o entrar al breeding? Que se animen, porque yo vengo de conurbano bonaerense, no tenía contacto con el campo. Me parecía, cuando me ofrecieron un trabajo en una ciudad del interior de Buenos Aires, empecé trabajando en Chivilcoy, en el interior de Buenos Aires, y ahora estoy ubicado en Jesús María. O sea que la vida me fue llevando más lejos y diferente la vida del conurbano. Me parecía loco, por así decirlo. ¿Cómo voy a terminar yo si conozco Loma de Zamora, Lanús, Capital con suerte? ¿Qué voy a hacer en Córdoba? ¿Qué voy a hacer viajando por Tucumán, Salta, Chaco, Santiago del Estero? Pero me animé, dije, bueno, voy.
en 15 días empezás, me dijeron por una llamada por teléfono, en 15 días me mudo, listo. Y me fui. Y me fue bien, o sea, me adapté, me gustó el trabajo, ahí entendí que mi vocación iba por ahí, yo hasta ese momento no lo tenía muy claro. Con animarme a probar pude darme cuenta que me apasionaba y pude decidirme a decir, quiero seguir aprendiendo, porque la facultad es una base y por ahí para dedicarse al mejoramiento hace falta un poquitito más de base académica, un poco más es bueno, mucho más sería mejor. Y básicamente me animé y las cosas salieron muy bien. Y bueno, acá estoy, tratando de seguir avanzando en esta carrera. Buenísimo, Alejandro. Te agradecemos por tu presentación, a toda la audiencia, y nos vemos en la próxima charla. Gracias a toda la audiencia. Muchas gracias a vos, Alejo.